Hola, apreciados hermanos y amigos. Es un gozo volver a encontrarme con ustedes y compartir estos ya habituales pensamientos bíblicos que nos hacen muy bien considerando los tiempos que estamos viviendo, que son complicados, que de repente nos llenan de temores también, ¿no? Por las cosas que pueden estar aconteciendo y que pueden acontecer. Esta es una mañana muy fría. Estoy haciendo el video en una mañana muy helada, tiempo ideal para estar sirviéndose un buen matecito caliente. Pero lo importante para nosotros, este es un compañero, pero lo importante para nosotros es esto, que es la palabra de Dios, que es vida, que es alimento, que es leche, que es agua, es todo para nosotros quienes somos hombres y mujeres de fe, que consideramos que este libro precioso es nuestra única regla de fe y de práctica, nuestro guía de fe y de práctica. Quisiera en esta mañana llevarles a considerar un asunto que creo que amerita un poquito de atención. Vivimos rodeados de enfermedades, llenos de enfermedades por todos lados. Cada día aparecen más enfermedades. Pero hay una enfermedad que es muy antigua y que de repente como que pasa desapercibida en nuestra concepción de los hechos. Como que no nos damos cuenta que puede estar afectándonos esta enfermedad. Me refiero a la amargura. Amargura. Miramos nosotros la palabra de Dios y encontramos en el libro o en la carta, mejor dicho, a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 15, estas palabras. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Son tantas las enfermedades graves, pero esta es una enfermedad especialmente grave. La conocemos popularmente así, como la amargura. Es tan grave esta enfermedad que bien podríamos llamarla el cáncer del alma. Para definir el término amargura en el Nuevo Testamento, encontramos que se utiliza la palabra picros. Picros es una palabra que significa atravesar, perforar, punzante. La amargura es como una úlcera estomacal, va perforando, es algo que penetra profundamente y si no la combates a tiempo se transforma en un cáncer del alma. La amargura es como una herida que se infecta y produce mucho dolor, una herida infectada. Al transitar por la vida, la verdad que es imposible que no recibamos heridas. Es como entrar en un bosque que está lleno de espinos. Cuando transitamos con la vida es como eso, que entramos a un bosque ahí lleno de espinos y en algún momento vamos a sentirnos heridos, nos vamos a herir, nos vamos a lastimar. Pero este no es el problema. Si vamos a recibir heridas, claro que vamos a recibir heridas, pero el problema mayor es que estas heridas se infecten. Esto es el mayor peligro. Cuando la infección entra por una herida, avanza y sigue avanzando y puede infectar todo el cuerpo, lo afecta a todo el cuerpo y hasta puede causar la muerte. La amargura es como esa herida infectada que se resiente al menor roce. Resentir es una palabra que significa volver a sentir. Uno vuelve a sentir dolor. Ocurre muchas veces que cuando una persona ha sido herida en su niñez, le han quedado marcas, heridas profundas. Esos son los recuerdos tristes. Y cuando esos recuerdos vuelven a la mente, se vuelve a sentir otra vez el mismo dolor que se sintió cuando ocurrieron los hechos que causaron esa herida. Eso es resentimiento, volver a sentir.
Sobre mi rodilla izquierda yo tengo una herida, una marca, una cicatriz en realidad, ya de años. Me la ocasioné en mi niñez. Jugando por ahí me enredé con un alambre de púa y me ocasioné una profunda herida, tremenda. Sufrí mucho dolor en su momento, sangraba. Esa sensación, esa emoción fuerte de verse así herido. Han transcurrido tantos años, la herida cicatrizó, me la puedo palpar, me la toco, no duele absolutamente nada. Pero si me pongo a hacer recuerdos en cuanto a ese momento en que ocurrió el hecho de infringirme esa herida en mi rodilla, es como si vuelvo a sentir la misma sensación, el mismo dolor, como que veo otra vez sangrar. Me duele profundamente. La amargura se va transformando también en una cárcel que encierra. En Hechos capítulo 8, versículo 23 leemos, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Pedro está hablando con un hombre que se llamaba Simón, el mago, y le dice que su sentimiento de amargura es, y aquí vale la redundancia, es como una cárcel de amargura tan grande que es así como la hiel, tan amargo como la hiel, y que lo tiene encerrado en esa cárcel de malos pensamientos. Porque la amargura es así, te encierra y te quita la libertad. Hubo una persona que se llamaba David Vetter. David Vetter nació el 21 de septiembre de 1971 y nació aquejado de una enfermedad muy rara, el síndrome de inmunodeficiencia combinada severa. Su sistema inmunológico no tenía defensas. Recién nacido, a los 10 segundos de haber nacido, lo pusieron en una burbuja de plástico y permaneció allí hasta el mismo día de fallecer, a los 12 años. Pasó toda su corta vida encerrado en una burbuja. Desde allí David podía ver a sus padres, pero no los podía tocar, ni sentir sus caricias. Desde esa burbuja David podía ver a otros niños que jugaban, pero él no podía jugar con ellos. Podía ver las hermosas flores que adornaban en la parte de la casa, fuera de la burbuja, pero él no podía sentir su aroma. Estaba encerrado allí, como en una cárcel. Una persona amargada está en una cárcel. Ve que otros se divierten, disfrutan la vida, pero siente una punzada en el corazón y no puede disfrutar de nada. Siente hiel de amargura y está encarcelado. Es como este triste muchachito David Vetter, que vivió encerrado en una burbuja. Es probable que te sientas así en algún momento, ¿no? O parte de tu vida sentirte así. Escuchas cantar cuando estás participando de reuniones habituales, normales. Escuchas cantar a los demás con mucha alegría, pero tú no sientes nada. Ves como otros se gozan en la comunión de hermanos, pero tú no te gozas con ellos. Ves cómo reciben la palabra, la disfrutan, pero tú no recibes nada. Todo ello es síntoma de que la amargura te tiene encerrado, aprisionado. Entonces, ¿qué es la amargura? Es una herida que se infecta, es un dolor que se resiente, es una cárcel que te encierra y también es un veneno que contamina. Aquí en Hebreos, capítulo 12, versículo 15, leemos en la segunda parte del versículo que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados.
Habla de una raíz, y el concepto aquí es una raíz venenosa. Otros comen de ella y se contaminan porque es un veneno. Crece como una raíz hacia adentro, invisible a los ojos de los demás, pero en un momento se manifiesta y otros son contaminados. La amargura es un veneno que contamina, es un malvado que te esclaviza, porque de pronto tú no puedes dominarla. Ella te domina y te encierra en una cárcel, domina tus sentimientos y domina tus pensamientos. ¿Cuáles son algunas características de la amargura? Déjame enseñarte algunas. Una persona que es víctima de la amargura, por lo general, muestra estas características. Primero, parece que siempre o casi siempre tiene la mirada fija en la nada. Segundo, siempre la violencia está a flor de piel, ya sea en una forma física o verbal. Tercero, es como si le hubiesen quitado la luz de sus ojos y le hubieran robado la sonrisa a sus labios. Normalmente hay un rictus de amargura en su rostro. Cuarto, todo disgusto, desgano, apatía y resentimiento que avanza así como un mar de lodo y que lo llena todo y lo cubre todo. Y por dentro, frialdad. La amargura es como que los logros y los méritos se vuelven así como flores marchitas. Hace que el amor tenga sabor a hiel y los sueños se quiebren como una copa de cristal. Hace que el amor tenga sabor a hiel, una tendencia a pelear, a discutir. Un conflicto que pudo haberse superado fácilmente se transforma en un demonio sediento de sangre que quiere solamente herir y maltratar, causar daño al otro. A alguien que es víctima de la amargura, todo le parece mal, todo lo encuentra difícil, pero siempre justifica todo y actúa como si estuviera poseída por la más negra ceguera espiritual. Estos son algunos de los síntomas y características de una persona que tiene amargura. Lleva una vida que parece estar continuamente perseguida, transformándose en una persona extremadamente depresiva. ¿Cuáles son las causas de la amargura? Hay varias causas que la ocasionan. Pensemos primeramente en el ataque de las personas. Cuando nos atacan, nos sentimos atacados. Las personas pueden producirnos heridas y a veces muy profundas. Nos preguntamos, ¿qué es una herida? Una herida es el daño causado en el alma mediante el abuso físico, el rechazo y la ausencia del perdón. El abuso físico puede haber sido ocasionado en la niñez, ya sea de carácter sexual o el maltrato a golpes. Eso deja heridas muy profundas acá en el alma. Recuerdos imborrables en la mente y una amargura que se anida en el interior. Pero no solamente la amargura le ocasiona el abuso físico, el ataque de las personas, sino que también está en el abuso emocional. El abuso emocional son las palabras duras, ofensivas, descalificadoras que te dijeron tus padres o personas queridas o amigos. Este abuso verbal que pudo venir por parte de estos hipotéticos amigos que se burlaban de ti, que te hacían bullying, se burlaban por algún defecto o algún tipo de incapacidad. También está el rechazo, como causa de la amargura. ¿Cuántos muchachos o chicas han terminado quitándose la vida, suicidándose porque ya no podían aguantar más el rechazo de compañeros de trabajo, de estudios?
cercanos y aún su propia familia muchas veces. El rechazo. Está la ausencia de perdón. En Mateo, capítulo 18, versículos 23 al 25, encontramos una parábola que tiene por título ahí Los dos deudores. Y esta parábola nos cuenta la historia de cómo un hombre que tenía una gran deuda fue perdonado por su amo. Pero él no fue capaz de perdonar a uno que le debía mucho menos, que tenía, en comparación con la deuda que él había contraído con su amo, este tenía una deuda insignificante y no fue capaz de perdonarla, como él había sido perdonado por esa enorme deuda. Cuando se enteró el amo de esta situación, le dice al siervo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda, todo lo que debía. La enseñanza del Señor es, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Así también la amargura cuando invade nuestros corazones es como meternos ahí en esta cárcel donde los verdugos, los torturadores, esto es, los recuerdos, nos mantendrán atados toda la vida. Esto es lo que siente una persona llena de amargura, que no sabe perdonar. Que los torturadores maltratan su alma, su ser interior y le roban la alegría, la paz y el gozo. Un creyente llamado Yeshu, en una de las aldeas de la India, era un predicador, y en cierta ocasión un hindú le pidió a Yeshu que entrara en su choza para que orase por él. Mientras Yeshu estaba de rodillas orando por este que le había invitado, este hombre sacó un puñal y le dio 3 puñaladas mortales y salió huyendo. El hijo de Yeshu, que había quedado fuera de la choza, al ver que su padre demoraba tanto en salir, entró en la choza y lo encontró allí tirado, bañado en sangre y moribundo. En su agonía el padre le dijo, hijo, quiero que busques a ese hombre. El hijo le dice, claro que lo buscaré y lo buscaré para matarlo. No, 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 hijo. Búscalo y dile que yo lo he perdonado. Y tú también, hijo, debes perdonarlo. No, papá, yo lo buscaré y lo mataré. Padre le dice, hijo, si haces eso, ese hombre tendrá 2 víctimas. A mí, que me quita la vida con el puñal de acero, y a ti, que te matará con el puñal de la amargura. Ese hijo entendió las palabras de su padre y le prometió que haría como él quería, porque un puñal de acero puede matar rápidamente, pero el puñal de la amargura mata lentamente, lentamente. También podemos considerar los anhelos insatisfechos como causa. Cuando leemos en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 10, encontramos estas palabras. Ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Ana estaba muy amargada porque no podía tener hijos. Era amargura del alma. Pero Dios suplió su anhelo
fue la madre de Samuel y de otros hijos, y no terminó sus días insatisfecha. Pero otros sí, terminan sus días muy insatisfechos. Ana derramó su corazón delante de Dios, clamó, y Dios respondió quitando su amargura, recompensando esa entrega de su carga al Señor. ¿Cuántos matrimonios encontramos en el día de hoy que ven pasar los años y sus anhelos no son satisfechos? Tenían tantas expectativas cuando se casaron y con el tiempo éstas se fueron diluyendo y desgraciadamente una de las palabras más tristes que repetirán en la ancianidad será pudimos. Pudimos. Pudimos haber disfrutado tanto nuestro matrimonio. Pudimos haber pasado más tiempo juntos. Pudimos haber aprendido a decirnos palabras amorosas. Pudimos haber sido tan felices. Pudimos. La vida se va con mucha amargura cuando quedan anhelos insatisfechos. Pablo entendió esto y dejó de luchar por algo que él quería tener una respuesta satisfactoria. Era una enfermedad. Pero dejó de luchar y Pablo podía decir, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Encontró que en su debilidad, producto de enfermedad o de circunstancias, cuando era más débil, en su carne, en su yo, entonces podía ser muy fuerte en el Señor, como Ana. No podía hacer nada, debilidad absoluta, pero se fortaleció en Dios y recibió la respuesta preciosa. Si te dejas vencer por la amargura, las consecuencias serán muy tristes. Lo primero que va a ocurrir es que va a estorbar tu vida. Hebreos 12:15, que comenzamos leyendo, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, disfrutar de esa gracia, de la bendición de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, os moleste, sea una carga. Y por ella muchos se han contaminado. Vas a influir negativamente también con tu amargura en otros, especialmente tus seres queridos o los que te rodean. Es contagiosa la amargura. La palabra estorbar que usa el escritor a los hebreos es una palabra que significa una molestia. Pero en el griego, enosleo significa atormentar, acosar, hostigar, perseguir sin descanso. Entonces, cuando leemos Hebreos 12:15, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, quiere decir te atormente, te persiga, te hostigue y te persiga sin descanso. Y no te deja correr con libertad en la vida cristiana, no te deja avanzar, no te deja tener los triunfos en Dios. También estropea las relaciones personales. La persona amargada no tiene muchos amigos, porque primero él mismo o ella misma teme sufrir decepciones y se aleja. Además, ¿quién quiere ser amigo de una persona constantemente amargada? No es muy estimulante una amistad de este tipo, ¿no? Lo tercero es que hace que la persona se vuelva crítica y murmuradora. Son consecuencias de la amargura. Se vuelve crítica y murmuradora, juzga en forma ligera, ve los defectos rápidamente en otros.
es parte de las tristes consecuencias de la amargura. Y van buscando puertas equivocadas, el alcohol, muchos las drogas, una conducta licenciosa y se justifican victimizándose. Yo fui quien sufrió ese maltrato, yo fui quien sufrió esa violación, fui yo quien sufrió la burla, los desprecios de los demás. Por eso soy un resentido, una resentida con la vida, por ese tipo de recuerdos que vienen a mi mente, que yo los tapo o intento taparlos con alcohol, con drogas o una vida licenciosa, porque yo fui una víctima. Pero déjame decirte que ninguna de estas cosas sana las heridas del alma. La persona que vivió tales situaciones en el pasado y que le causaron estas heridas y que le siguen causando tanto dolor, no acepta que ese dolor puede llegar a ser un instrumento en las manos de Dios. No aceptan que el dolor puede haber sido aún permitido por Dios con un buen propósito al final. En la Biblia encontramos ese testimonio que ya cité medianamente del apóstol Pablo, allí en la 2 Corintios capítulo 7, capítulo 12 mejor, ese es correcto. 2 Corintios 12, 7 al 9, que leemos así. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca en sobremanera. Respecto a lo cual he rogado al Señor que lo quite de mí 3 veces. Pero me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y por eso podía decir, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte en el Señor. Pablo oró 3 veces que le quitara, es decir, oró insistentemente. 3 veces no es un número determinado, sino una actitud continua de petición. Señor, sácame, sácame, sácame esta enfermedad. Hasta que entendió que ese aguijón era un instrumento de Dios para su vida, para que no se enalteciera, para no caer en orgullo, para que no dependiera excesivamente de sí mismo y estuviera siempre dependiendo del Señor, que no fuera suficiente en sí mismo. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dijo él, me gloriaré de buena gana en mis debilidades para que repose el poder de Cristo. Repose, esté en mí, arraigado en mí el poder de Cristo. Cuando entendemos que la amargura es tan grave, debemos pensar así en remedios, porque enferma el cuerpo, enferma el alma. En el Salmo 73, 21, Asaf dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. ¿Se van dando cuenta? ¿Se van dando cuenta cómo afecta? Punzadas, como que algo está allí enterrándose. ¿Qué remedio hay para la amargura? Debemos terminar en positivo, porque si no vamos a terminar todo amargado acá. Primero, sé responsable. Sé responsable. Deja de sentirte víctima. Asuma la responsabilidad que tú decidiste ser amargado. Y asúmalo como un pecado. Confiésalo y apártate de él. Tal vez no tuviste responsabilidad en el hecho que te ocasionó esos sentimientos de amargura, ese dolor. Pero sí en la decisión final de vivir amargado. Eso lo decides tú. Te quedas con ello, con lo punzante.
o lo sacas. Lo segundo es, esfuérzate por renovarte. Es necesario renovar la mente, cambia tu forma de pensar, no culpes a Dios, refúgiate en sus brazos. Tercero, procura la reconciliación. La reconciliación quizás sea lo más difícil, reconciliarte con aquellos que te hirieron y te ofendieron, que te ocasionaron esa profunda herida y dolor que te cargó por largos años o te sigue cargando. Reconciliarte con alguien así no es fácil. Seguramente has escuchado de Corrie ten Boom, neerlandesa de los Países Bajos, autora y que vivió la experiencia relatada en su libro El refugio secreto, de la cual hay una película cristiana también, ¿no? El refugio secreto, Corrie ten Boom. Ella terminó en un campo de concentración junto a su hermana Betsy porque le sorprendieron escondiendo judíos en el altillo de su casa durante la Segunda Guerra Mundial. Su hermana murió allí en el campo de concentración, pero Corrie salió con vida. Y ella comenzó un ministerio de dar testimonio en muchas iglesias acerca de lo que había aprendido en todo ese tiempo. Estaba dando testimonio en una iglesia en una ocasión y contaba cómo Dios había dado paz a aquellos que habían perdonado a sus enemigos y cómo otros se habían hundido en la depresión por no sacarse nunca el odio ni la amargura. Dio un testimonio hermoso del perdón de Dios. Al terminar, muchos fueron a saludarla y entre ellos vio un hombre grande que se acercaba. Y ella dice, inmediatamente lo reconocí. Inmediatamente. Era uno de los carceleros en el campo de concentración donde estuve con mi hermana. Me acuerdo muy bien de ese hombre. Mi hermana y yo tuvimos que desfilar desnudas muchas veces junto a otras mujeres frente a ese hombre. Y mi hermana era muy débil, que en una ocasión se cayó en la fila y ese hombre tomó un látigo y nos pegó a las dos, porque yo intenté ayudarla. Y ahora allí estaba ese hombre parado frente a mí, y él me dice, hermana, quiero contarle algo. Cuando terminó la guerra y dejamos el campo de concentración, alguien me habló de Cristo y yo lo acepté como mi Salvador. Él perdonó mis pecados y ahora al saber que usted estuvo allí, yo quiero que usted me perdone. Corrie dice, quedé allí paralizada. Sabía que tenía que perdonarlo. Pero ella dice, los recuerdos se agolparon en mi cabeza y me di cuenta que yo nunca había salido de ese campo de concentración. Todavía me allá adentro, todavía imágenes venían a mi mente. Levanté mi mano mecánicamente para acercársela a él, pero mi corazón estaba frío. Oré a Dios y dije, si tú pudiste perdonarle, haz la obra en mi corazón para que yo también pueda perdonarlo. Entonces le di la mano y de pronto sentí un deseo fuerte de abrazarlo. Y lo abracé y le dije, te perdono, hermano. Fue entonces que sentí la misma sensación que cuando salí de ese campo de concentración. Era la misma sensación. Salir de ese lugar horrible y sentir esa sensación hermosa de libertad. Ahora lo sentía, porque había librado mi alma de la amargura, del pesar, del rencor hacia alguien que me había herido tanto. Perdón, reconciliación. Y sí,
Difícil, pero posible con la ayuda de Dios. Y finalmente, restauración. La responsabilidad, la renovación, la reconciliación y la restauración. Salmo 147:3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y Jeremías 30:17 dice, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Yo lo haré, yo lo haré. Suelta aquello que es tan amargo y pesado. Déjalo caer. El Señor te dará esa libertad. Sentirte liviano. Termino diciéndoles algo que leí en relación con un suceso un poco curioso. El águila. Todos conocemos el águila. El águila vuela a gran velocidad, llega hasta 300 kilómetros por hora el águila. Se remonta muy alto y de allí ve a su presa, se tira en picadas a ella, la agarra y vuelve a remontarse. Y desde lo alto la deja caer. Y desciende para llevar la presa muerta a su nido. Un campesino relata un caso curioso. Vio un águila que agarró su presa, una comadreja, y comenzó a subir, a subir, a subir y a subir. El campesino, sabiendo lo que iba a pasar, lo habitual, que la iba a dejar caer y luego vendría, se la llevaría, de lo que él pensó, estaba allí, expectante, esperando que la soltara a tierra, verla caer desde lo alto. Pero el águila subía, subía, subía y no la soltaba. Y de pronto ve que el águila viene descendiendo como un avión en tirabuzón y cae a tierra. El hombre se acercó curioso y vio el águila y la comadreja muertas. Las dos. Tanto el águila como la comadreja. La comadreja había encontrado un punto débil en el águila y de un zarpazo le había ocasionado una profunda herida y se prendió allí. ¿Saben por qué murió el águila? Porque no soltó a su presa y cayó junto con ella y murió con ella. No hizo lo que habitualmente hacían, soltar la presa, descender, agarrarla y irse a su nido. Herida, no la soltó. Y finalmente cayó junto a ella y murieron las dos. Si hay algo que trae amargura a tu vida y tú no lo sueltas, te termina matando en el gozo, en la paz, la tranquilidad, la esperanza. Matando ese gozo de vivir, matando la paz del corazón, o matándote físicamente. Al orar ahora, examina si hay algo que está anidado ahí en tu corazón que te produce amargura, dolor y suéltalo ya. No le pida más explicaciones a Dios de por qué sucedió tal o cual cosa que amargó tu vida. Eso sucedió. La libertad viene no por entender a Dios, sino que por aceptar a Dios y sus designios. Aceptar que Dios te ama y que te quiere abrazar y acariciarte como un padre amoroso que anhela tu felicidad, liberarte de esa carga. La amargura es vencible, se puede vencer con Dios. Pedirle a Dios que saque, que sane esa herida punzante, dolorosa, que sangra al menor roce muchas veces. Pidamos a Dios en oración.
que nos ayude en una situación así. Nuestro Padre, la vida ha sido distinta para cada uno de nosotros. Cada cual ha pasado situaciones distintas, diferentes, algunas muy amargas, dolorosas, aún terribles. Nada ha sido ajeno a ti, oh Dios. Y si hay algo que ha quedado ahí anidado en el corazón, que aún está siendo una carga pesada, que está torturando el alma, la mente, el corazón. En mi oración, Padre Celestial, que tú la tomes ahora en tus manos, la saques y produzcas esa libertad, el salir de esa cárcel en la cual se puede estar encerrado la amargura. Danos libertad de algo que puede estar ocasionándonos este daño y estorbando nuestra vida. Y ayúdanos a ser victoriosos en ella. Te lo pido por Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Todavía está frío el día, así que voy a tomarme otros cuantos matecitos para poder entrar en calor. Que el Señor les bendiga y nos veremos muy pronto nuevamente. Adiós.